Muy bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie. Es la enseñanza número 16 y esta la hemos titulado Esteban frente al Concilio Supremo. Vamos al capítulo 6, versículo 8. Iba a llevarla hasta el 7:19, pero no. Y como a Alfredo le toca la siguiente, pues ya va a agarrar todo lo que yo no agarré. Entonces la vas a tener que concretar, Freddy, así resaltando algunas cosas. Ok, ya estamos ahí, vamos a leer. Buenas tardes a todos. Buenos calorones tengan ustedes. Leemos: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Bueno, oramos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por este tiempo de oración, Señor, tan especial, que nos lleva a encontrarnos contigo con la confianza de que no solo tu presencia está aquí, sino tu obrar en los corazones de todos tus hijos, de aquellos también de que se acercan a ti en fe y en esperanza, de que su vida puede ser cambiada por el poder de tu palabra, por tu presencia, por entrar en la vida y en los corazones de aquellos que claman a ti, para darles una vida plena, abundante, nueva, Señor, de propósito. Te doy gracias por el tiempo de compañerismo en el Lobby Café, y ahora estamos listos para recibir tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿cuántos recuerdan el estudio anterior? Siempre les voy a preguntar lo mismo, para conectarnos. ¿Algo que recuerden sin ver la Biblia? Ajá, a ver. A ver, bien fuerte, ya saben que no veo. La elección de estos 7 hombres, ¿verdad? Que ponemos el título de diácono, que ya va a aparecer a través de la historia de la iglesia, no literalmente que así dice en la Biblia, pero ministros o servidores, ¿ok? La elección de los 7 diáconos. Y entre ellos, hoy vamos a hablar de Esteban. Ok, entonces vemos, bueno, nada más quería preguntarles si estaban así al tanto de la enseñanza exterior. El pasaje que hoy vamos a ver, que es del capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 7, versículo 2, pues son poco lo que leímos. Este pasaje marca una transición en el libro de los Hechos. Hasta este momento nosotros hemos visto que Pedro ha sido la figura dominante. ¿Ok? ¿Estamos? Hemos visto varios eventos, escenas de Pedro predicando, obrando con milagros y cumpliendo con este llamado de llevar el evangelio a los gentiles, a los judíos. ¿Ok? Entonces, pero aquí vamos a ver que se vislumbra una figura más allá en el horizonte. O sea, Pedro está siendo el personaje, ese eje del libro de los Hechos, pero a la vez se logra percibir a lo lejos, allá en el horizonte, un personaje. ¿Quién es? Pablo. ¡Wow! Hermano, alégrese, hermano, diga gloria a Dios, amén. ¿Ok? Pablo se va a presentar
al final del capítulo 7. Ya estamos en el 6 y ya va a tocar el 7. Ya va a aparecer Pablo en la escena. Pero cerrando la brecha entre Pedro y Pablo, entre estos dos gigantes, ¿quién cree que va a estar? Esteban. Ok, vámonos al versículo 8. Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y maravillas y milagros asombrosos entre la gente. Si leemos el versículo 6 del capítulo 6, cuando es elegido entre otros 6, al versículo 8, dice que la palabra de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, de manera que muchos de los sacerdotes se convirtieron al cristianismo. Ok, del versículo 6, cuando es elegido Esteban, a este versículo 8, ¿cuánto tiempo pasaría? Lo presentan a los apóstoles esos 7 y dice que imponen las manos, oran por ellos y luego enseguida la palabra se está extendiendo, muchos se convierten hasta sacerdotes. Y luego aquí vemos a Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Cuánto tiempo pasaría ahí? Bueno, la Biblia no lo dice, pero pasarían meses, quizá un año, un poquito más, 2 años, no lo sabemos, pero pasó un tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él entra en una comisión de atender a las viudas, de servir a las mesas. Él está sirviendo y luego la palabra de Dios se está extendiendo, conversiones. Entonces no sabemos cuánto tiene, pero lo que sí sabemos es que Esteban, repito, fue uno de los 7 hombres que fueron elegidos por la iglesia, ¿ok? Que cumplía con los 3 requisitos que los apóstoles pidieron. ¿Sí lo recuerda? Ajá, ok, conéctese. Para que ellos pudieran atender a las viudas, servir a las mesas. Entonces nos damos cuenta, como el estudio anterior, que para ese trabajo se requería de una gran capacidad dada por Dios. Ok, el hecho de que Esteban se le mencione como el primero de la lista de los 7 debe llamarnos la atención, porque no aparece por mera casualidad, tampoco porque los colocaron conforme un orden alfabético. No es porque fue el primero que vieron, es porque la iglesia lo tenía en alta estima. Así que rápido les vino a la mente cuando piden esta clase de hombres, Esteban. Es como si ahorita mencionáramos, necesito 3 hombres, y yo mencionara aspectos espirituales. Así, hermanos, necesito que me escojan a 3 hombres en la congregación. Te aseguro que te van a venir a la mente rápido los primeros que van a llegar. Y seguramente va a aparecer el primero que para ti tú juzgas como el que su vida consagrada reúne varios requisitos que tú eres él. Si yo en este momento dijera, hermanos, mi vida ya Dios la está llamando a su presencia, voy a entregar, que se diera el caso y estoy buscando a alguien que tome el pastorado, te aseguro que tú vas a pensar en alguien inmediatamente. ¿Ok? Bueno, Esteban era un hombre, voy a repetir los requisitos, muy respetado, porque estos fueron los requisitos. Un hombre de un testimonio honorable, intachable, sin censura, libre de escándalos. Número 2, que estuviera lleno del Espíritu Santo, lleno de la vida de Dios. ¿Ok? Imagínate, estás hablando de un hombre consagrado. Número 3, lleno de sabiduría, capaz para llevar a cabo tareas que se le estaban encargando, de inteligencia espiritual, de un gran discernimiento, de una capacidad de moverse en el Espíritu, andando en el Espíritu. Me está dando un poquito de airecito, ¿verdad? Aquí, bueno, espérenme, para que no se me huelen mis hojitas. ¿Por qué me está dando airecito de más? ¿Prendieron aquel aire? Ok, está bien.
Entonces préstenme un relojito, así, para ir que no se me va moviendo. Ya sabe que estoy de mis notas, ¿eh? No estoy leyendo necesariamente lo de otros, puedo traer un comentario, son las notas que el Señor me ha ayudado a desarrollar. Entonces imagínate, un hombre lleno de sabiduría. Pero además de esto, el versículo 5 nos dice, del capítulo 6 nos dice que Esteban era un hombre lleno de fe. 4 cualidades. Ahora leemos en el versículo 8 y nos damos cuenta que Esteban era un hombre lleno de gracia. 5. Número 6, lleno del poder de Dios. Y debido a esto hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Ahora, estos milagros, de acuerdo a escudriñar a fondo la escritura, nos dice que no solamente estos milagros sucedían ocasionalmente o que se dieron en esta ocasión. Aquí habla de que los milagros ocurrían continuamente en la vida de Esteban. ¡Qué impresionante! Ahora, cuando dice que era lleno de gracia y de poder, ¿qué logras percibir aquí? Bueno, Lucas lo que está tratando de relacionar en este obrar de Esteban, de gracia y poder, es que era una misericordia manifiesta. Lo eligieron por su sensibilidad a la necesidad del prójimo y de las viudas. Entonces la gracia de Dios estaba en la vida de Esteban y manifestaba entrañable misericordia. Entonces Dios lo usaba porque él era sensible al ver a tanta gente o poseída o enferma, y esa gracia lo usaba Dios, y entonces obraba con poder, con grandes milagros de sanidad, de liberación y de otro tipo, continuamente. Hasta este momento solamente los apóstoles hacían esos milagros, nadie más. Él es el primero después de los apóstoles. ¿Cómo la ven? Pero eso no era todo. Esteban tenía un profundo conocimiento de las sagradas escrituras, como puedes verlo en todo el capítulo 7, porque es una exposición asombrosa. Toda esta suma de cualidades de carácter y dones manifiestos en su vida le hacían ser un predicador poderoso y un defensor de la fe. Imagínate, ¿eh? Esteban era un hombre, era un creyente gobernado literalmente por el Espíritu Santo. Respecto al carácter, un hombre humilde, servicial, tierno, compasivo, pero a la vez un hombre de autoridad, un hombre usado por Dios con poder en la predicación y para obrar milagros asombrosos. Así que Esteban era un ejemplo de cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mejor las voy a ir poniendo ahora. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes de los jóvenes aquí reunidos, presentes, tienen 29 años? Que levanten la mano. Edgar. ¿29? ¿29? Bueno, 28 años, 30 años. ¿Quién? Dice ahí, levante la mano bien. Ay, si yo tengo 60, hermanos, y con orgullo la levanto. Bueno, imagínate Meño, imagínate Isaí, Edgar. Esteban tenía esa edad. Y con esa edad va a concluir su vida. Ahora pon atención, en solo 2 versículos, 5 y el 8, se nos describen las cualidades, los dones y la actividad de un hombre espiritualmente dotado por Dios. 2 versículos.
Así que Dios usó poderosamente a un hombre consagrado a Él. Ahora, si yo digo, ¿quiénes tienen 28, 29 y cualquier edad? Aquí yo quiero decirte y decirme a mí mismo: Dios usó a un hombre consagrado. Él no usó a un simpatizante. Él no usó a un hombre inconstante. Él usó a un hombre que estaba metido con Dios, totalmente comprometido con aquel que lo llamó a través de la iglesia. Jesús llamó a los apóstoles. Él entró toda la noche, estuvo orando y luego lo llamó. Pero Esteban lo escogió la iglesia. Pero la evidencia de Dios está ahí. ¿Te das cuenta el testimonio de la iglesia acerca de tu vida? Y lo que la iglesia piensa de cada uno de nosotros. Porque yo te aseguro que tú debes tener un juicio más o menos de cada hermano o cada hermana en cuanto a la fe, por su comportamiento, por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de conducirse, por su manera de responder a diversas situaciones de la vida en cualquier campo. Entonces, Él usa a un hombre totalmente comprometido, y su conversión fue tal que Él se entregó sin reservas. Un cristiano radical. Y cuando hablas de radical, radical viene de una palabra que es de raíz. O sea, Él se fue a la raíz, y de convicciones invencibles. Él no era un cristiano que lo arrastraba a cualquier corriente de pensamiento. Estamos hablando de un defensor de la fe. Así que Esteban hace la diferencia. Y como dicen, Esteban se cosía aparte. Así. Oye, se hace tanta. Una ocasión invitaron a las chicas de Parola, que en paz descansen. Ay, no sé, porque ya no tocan. A tocar, y fueron a un evento. Y en ese evento iba a estar un predicador bien famoso. Y lo digo así, Gustavo Falcón, que ha entrado en unas corrientes totalmente desorientado de las cosas. Alguien que tuve como un amigo, así. Y cuando van, empiezan los jóvenes con sus actividades, sus juegos. Y cuando iban a entrenar premios, que es cuestión de show, de cosas así jocosas, de risa. Pero cuando van a entregar los premios, uno de los premios era para una chica muy entregada en la fe, pero el entrega era para la santurrona, para la María Teresa de Calcuta. Y entonces riéndose. Ve, su entrega en el momento fue lo que fue la burla. Así que así puede pasar, que si tú te entregas a Cristo, te va a llover. Aparte, primero empieza con el mundo, ¿verdad? De aleluya. Pero el dolor más grande es que en la misma iglesia te juzguen de santurrón, de mente cerrada. Pero Esteban debe ser un referente espiritual para todos nosotros los cristianos. Un creyente que una vez que se convirtió no desperdió jamás su vida. Entonces, Esteban se convierte en un personaje clave en el nacimiento de la iglesia. Y aunque su ministerio fue muy, muy breve, fue esencial en el plan de Dios, en el plan de redención. ¿Y qué nos dice esto? Que cuando una persona se entrega y se esfuerza y entra así, una persona valiente, aunque su vida tenga poca duración, sus efectos son de largo alcance. Para que no pensemos, no, pues es como si te dicen, ¿sabes qué? Nada más tienes 10 minutos para predicar. Una ocasión me invitaron a una iglesia y el tiempo de 1 hora, 45 minutos, cuando llego para predicar la palabra, ya después se acerca el pastor. Después de un rato empezaron a pasar un desfile de participantes en el servicio,
Y luego me dice: ay, hermano, ¿cuánto tiempo traes de predicación? Le dije: pues lo que habíamos dicho, pues 1 hora, más o menos. Ok. Y luego se regresa y me dice: es que quería decirte que si pudiera recortar la media hora. Ok, hijo, dije: Dios mío, pues ahora reestructurar. Y luego unos minutos después me dice: híjole, es que te quería decir sí a 15 minutos. Le digo: mira, si quieres, ¿qué te parece si me invitas en otra ocasión? Ya me ha pasado 2 veces, que hasta he pedido que por favor, de verdad, en otra ocasión yo regrese y me den la oportunidad de predicar el tiempo razonable. No, yo le dije: ¿sabes qué? No, mejor es en otra ocasión. Pero en ese momento percibí que Dios, por medio del Espíritu Santo, quería que así tomara ese tiempo. Y entonces tomé 10 minutos, y en 10 minutos Dios hizo 1 hora poderosa en la iglesia. A mi mente decía: es insuficiente. La vida de Esteban, por cortito que sea, ¿qué puedo hacer en esto si me queda de vida? ¿Qué puedo hacer yo si el médico me dice: te quedan 1 mes de vida? Ve lo que hizo Esteban. Impresionante, ¿verdad? Entonces vemos que puedo ver, lo comentamos en el libro pasado, que era evidente que Pedro y Pablo son los ejes humanos en el libro de los Hechos. Aparecen como representantes de la iglesia, pero el personaje principal es Dios por medio de su Espíritu Santo, obrando en la salvación de las almas. Y mencionamos que Pedro es el ave fénix que se levanta de las cenizas por el poder del Espíritu Santo, después de una gran caída, de haber negado al maestro. Entonces Pablo no aparece como un siervo brillante. Pedro viene de negar al Señor. Pablo viene de perseguir a la iglesia. Y puedo decir con toda seguridad que entre ellos dos se encuentra Esteban. Amén. Al punto que a Esteban se le puede poner a la par de Elías, de Moisés, de los apóstoles, en una vida así de chiquita. Impresionante. Versículo 9 dice que cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzó a debatir con él. Y eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Imagínate, Ahora déjame decirte algo: cuando alguien está siendo usado por Dios con gran poder, nunca van a faltar los envidiosos. El diablo siempre va a incitar a los religiosos para intentar detener la obra de Dios. Así que se presentan unos hombres de una sinagoga llamada de los libertos o de los esclavos liberados. Y nada más a manera de una referencia histórica aquí de esta sinagoga, sus miembros fundadores fueron la mayoría descendientes de los judíos que Pompeyo se llevó a Roma cuando conquistó Judea. Después ellos regresan a Jerusalén y entonces levantan una sinagoga, los descendientes de aquellos presos. Ok, ahora aquí es probable que Lucas tuviera en mente 3 sinagogas, porque había en ellos diferencias culturales y lingüísticas que hacían imposibles que todos se reunieran en una misma sinagoga. Entonces se considera que había 3. Bueno, entonces, ¿alguien sabe lo que era una sinagoga? ¿O alguien que no sepa? Podemos decir bastante de lo que era una sinagoga, pero no es el punto aquí. Simplemente era un lugar de reunión de una comunidad de judíos que se reunían, y era una pequeña cantidad. Yo pienso que era un lugarcito así, donde estaban sentados en medio, muy poca gente, y allí leían las escrituras, adoraban, oraban, básicamente. Entonces es lo que era una sinagoga. ¿Sabes cuántas sinagogas había en ese tiempo en Jerusalén? Había como 480.
Pero no te asustes, ¿cuántas iglesias cristianas hay desde pequeñas misiones hasta grandes iglesias? Mucho más que esas. Ok, estos hombres se levantan furiosos contra Esteban, furiosos. En un sentido figurado, estos hombres eran los guardianes de las murallas de Sión, vigilantes, defensores de la ley de Moisés, del templo y de las observancias religiosas, de lo que es el Talmud, ¿sí? la tradición oral, donde vienen un mundo de preceptos, de ordenanzas. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones? En una porción, bueno, las tradiciones es el Talmud, todo lo que ellos tenían fuera de la ley de Dios, ellos agregaban muchas más. Entonces, imagínate, ¿qué nos muestra esto? Ellos se levantan a debatir contra Esteban, furiosos. Entonces el debate se centraba en asuntos doctrinales. Y ahorita vamos a ver por qué, cuál es el pleito. Así que la oposición, escúchame bien, viene no por los milagros que hace Esteban, sino por su predicación. ¿Ok? Muy bien, ¿estamos ahí? Ahora, la pregunta ahorita, ¿cuál era el tema del debate? Porque debatían, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el contenido de la predicación de Esteban que provocó, que enardeció a los miembros de esta sinagoga? ¿Qué es lo que tú crees que predicaba Esteban? ¿A quién predicaba? A Cristo. Esa era la predicación apostólica. Predicaba acerca de la vida, de las obras, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de la ascensión, de la exaltación de Cristo como el Mesías, como el que habría de venir. Predicaba la resurrección. ¿Te acuerdas cuántos problemas había por predicar acerca de la resurrección de Cristo? Ok, entonces, ¿qué más dijo o qué estaba incluido ahí que su predicación tocó e hirió las fibras más sensibles de la religión judía, precisamente, que ellos tan celosamente defendían? Estos defensores vigilantes de la ley de Moisés, estos guardias de las murallas de Sión. O sea, ¿qué tocó? Bueno, los versículos posteriores nos van a decir. ¿Ok? ¿Le seguimos? Sí, ok. Versículo 10. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ninguno. Esteban estaba gobernado por el Espíritu Santo. Su sabiduría era impresionante, de manera que sus argumentos sacados de la Biblia en su contexto los dejaban a todos enmudecidos, callados. Ninguno podía hacerle frente. Ahora, al referir al espíritu con que hablaba Esteban, se refiere a esa sabiduría que el Espíritu Santo le estaba dando. Pero además esto significa decir al espíritu, hablar con tal espíritu, es decir, con tal fervor, con tal osadía, con tal entrega, con tal valentía. Eso también es una referencia a decir, es como si el espíritu de Elías, ¿no? Algo referente a la vida, al carácter, a la actitud con que lo hacía. Versículo 11. Entonces dice que persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de ¿quién? De Esteban. Y ellos declararon: nosotros le oímos blasfemar contra Moisés y contra Dios. Ok, aquí ya hay algo interesante, Mira, la Nueva Biblia de las Américas dice que entonces en secreto persuadieron a otros, los convencieron. Ok. Reina Valera 60 dice que los sobornaron.
Dios habla hoy, dice que pagaron entonces a unos para que afirmaran lo que habían oído decir de palabras ofensivas, de blasfemias. Sobornar aquí, esta palabra upobayo, significa sugerir o solicitar con un motivo perverso. Así que, Edgar, ahí te va. Habla mentiras acerca de ese miserable. Dile que blasfema contra la ley de Moisés y contra Dios. Imagínate. Entonces esas falsas acusaciones son las que hicieron contra Jesús. Las mismas. Las mismas. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una blasfemia? Hablar mal de algo que Dios considera sagrado. ¿Ok? Como la ley de Moisés, su propia persona, su templo, era un delito tan grave que estaba penado con la muerte. Hablar de la ley de Moisés, hablar de Dios, o sea, mal, hablar del templo, era un delito tan grave que empujaba hacia la muerte. No, hombre, ahorita hasta chistes de Dios. Se usa el nombre de Dios en vano, no se tiene respeto por la casa de Dios. Tantas cosas, ¿verdad? Pero aquí que podemos observar que cuando la envidia y los argumentos contrarios fracasan al no resistir la evidencia abrumadora del Evangelio respecto a Cristo, los hombres religiosos derrotados siempre se valdrán de la mentira para difamar a los siervos de Dios. Acuérdese, un celo, una envidia tan tremenda, no pueden contestarle, se quedan callados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No pudimos, nos humilló. Entonces, otra táctica, la mentira, la difamación. Vamos a hablar cosas mentiras acerca de él. Ok, entonces así que ellos persuaden a otros hombres tan corruptos como ellos, que empiezan a esparcir la difamación. Imagínate, entre la gente. Entonces, no es suficiente en su ataque frontal. Entonces van y empiezan a esparcir. Oye, este hombre está diciendo al grado de que si la gente tenía un aprecio y una admiración por Esteban, se volteó. Entonces viene tal indignación en toda la gente que leemos que aparte los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley se indignaron. ¿Cómo ve? Así que las mentiras, la difamación siempre van a tratar de silenciar la voz del Evangelio. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles serán sus difamaciones. Bueno, número 1, blasfemar contra Moisés. Esto significa que Esteban estaba negando la capacidad de la ley para salvar a una persona. Contra Dios. Contra Dios, la blasfemia contra Dios es que él estaba hablando contra el templo, donde la morada y la presencia de Dios estaba ahí. Por eso es que es contra Dios. O sea, él está hablando mal del templo, donde la presencia de Dios está. Él está hablando mal de Moisés, de la ley. Imagínate, Entonces, versículo 12, leemos que provocó a la gente, a todo mundo, que lo llevaron ante el Concilio Supremo. Aquí se da la tercera oposición. Ya vimos dos con Pedro y Juan, con Pedro y todos los apóstoles. Ahora es con Esteban. La oposición lo van a llevar al Sanedrín, al concilio. Ahí se van a estar con esos 71 sumos sacerdotes, 70 más, y ahí están en un círculo y ahí lo ponen enfrente. Ahora se lo llevan violentamente, porque ya la indignación. ¿Te acuerdas cuando están predicando los apóstoles que hacen milagros y que a la gente, el capitán de la guardia, no se los llevaron
con violencia porque dijeron nos van a apedrear. No, aquí ya no hay problema. Toda la gente está en contra de Esteban. Todo el Sanedrín está en contra de Esteban. Todo el mundo está en contra de Esteban. Así que tráiganselo a jalones, a rastras. ¿Cómo la ven? Entonces produce una indignación total. Ahora quiero comentarte algo. ¿Te das cuenta lo que provoca una difamación? Que tú puedes quemar a una persona, puedes destruir su honor. Conmigo han tratado de difamarme. Es una cosa muy triste, es una cosa muy lamentable, es una cosa muy horrible que ocurre en la iglesia. Pero debemos estar preparados. Amén. ¿Sí? ¿Estás consciente, hermano? Que debemos estar preparados hasta para la traición, para cualquier cosa. Ya ni te cuidas de afuera, ya sabes que allá es seguro. Ahora no te digo que te cuides aquí, sino que simplemente sepas que es una posibilidad, pero que no te derribe eso. Sigue adelante. Amén. Entonces todo lo que provoca una difamación. Ahora me pregunto, ¿acaso no había testigos veraces que refutaran a los mentirosos y dieran la cara por Esteban? Que dijeran: hey, no es cierto, yo estaba ahí, y lo que tú estás diciendo lo estás tergiversando, estás malinterpretando, yo estaba ahí presente. ¿Por qué no se levantaron? Bueno, alguien diría porque les faltaron agallas para salir al frente. Pero más que eso, Dios tenía en completo control todo lo que estaba sucediendo. Y su propósito en la expansión del evangelio para que éste llegara a todo el mundo. Amén. ¿Sí estamos, hermano? Sí. O sea, que llegara el evangelio, que la palabra no quedara en Jerusalén. Así que el evangelio, Dios está obrando de tal manera que lo que va a hacer Dios es que va a sacar el evangelio. Más bien va a ser esparcido, no va a quedarse en el evangelio de Jerusalén, sino que va a continuar fuera de ahí, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Y eso es lo que va a significar la vida de Esteban. Así que Esteban es apresado de manera violenta, lo guardan y lo llevan ante el Sanedrín. Versículos 13 y 14, vámonos rápido, hermanos. Los testigos mentirosos dijeron: ¿testigos qué? Como dicen algunos predicadores, di conmigo, mentirosos. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre, ve nomás, dicen que no digas siempre ni cuándo. Siempre me callas. O sea, nunca me dejas hablar. O sea, dicen que nunca digas siempre y nunca digas nunca. Bueno, no en todo, Pero dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. O sea que Esteban se la pasaba hablando en contra de él. ¿Cómo ve? Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Okay. Vamos bien, no vean las hojas, hermano, ya voy a terminar. Eran testigos mentirosos. Ahora, estos testigos mentirosos, testigos que vienen de mártir, ¿estarían dispuestos a morir por sostenerse en la mentira? Pues claro que no. ¿Tú te sostendrías en la mentira a punto de dar tu vida? ¿O no? Entonces, ¿por qué ellos estaban de testigos mentirosos? Pues porque el poder religioso estaba con ellos. Así que, ¿cuál temor? ¿Te fijas que le tienen más temor a los hombres corruptos que a Dios? Porque la Biblia nos habla de los testigos falsos. Pero a diferencia de Esteban, él sí estaba dispuesto a morir a causa de la verdad del evangelio. Amén. Ahora, estos hombres, escucha bien, eran testigos falsos no por poner palabras en boca de Esteban, sino por tergiversar lo que él dijo. Ok, ahorita voy a decir más o menos. Entonces las acusaciones fueron ya estando con el Sanedrín,
habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés, ¿ok? En el versículo 14 dice que ese tal Jesús de Nazaret, que ese tal Jesús destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. ¿Pueden notar el desprecio contra la persona de Cristo? Ese tal Jesús de Nazaret. ¿Cuántos se recuerdan cuando Jesús limpió el templo la primera vez? Ajá, ¿se acuerdan? Que los agarró a chicotazos, volteó todo y lo van y le reclaman: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Fíjate lo que le respondió Jesús en esa ocasión: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y dice Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Aparte él dijo: yo voy a destruir este templo. Destruyan este templo. ¿Ve cómo tergiversaron las palabras de Esteban? Si Esteban estaba predicando acerca del templo, escuchen, se puede adorar en cualquier lugar del mundo. ¿Te acuerdas cuando ya no es necesario ir a Jerusalén? Dios busca tales adoradores. Cristo es el fin de la ley. La ley solamente apuntaba a Cristo, era nuestro ayo, nuestra nana, ¿verdad? Por decir algo. Imagínate, Jesús dijo cuando, y empieza, imagínate, ellos ponen otras, tergiversan las palabras de Esteban. Entonces Esteban hirió lo más sagrado de los judíos, el templo, la ley de Moisés. ¿Puedes imaginarte tal indignación? Pero no lo hizo como decían sus acusadores, sino conforme a la revelación bíblica. Eso es lo que va a hacer Esteban. Entonces, repito, el templo que representaba significaba para ellos la morada de Dios, el lugar santo de su presencia, donde la Shekinah ahí descendía. El templo era el centro de la vida religiosa de Israel. La ley de Moisés, ¿qué representaba? Era el recordatorio de su deber para con Dios, los 10 mandamientos, los preceptos, el sistema de adoración, el libro de instrucción para la vida. Imagínate atacar esto. Es como si nosotros aquí vienen y maldicen en este lugar y maldicen la Biblia. Imagínate. Pero él no estaba maldiciendo, ¿ok? Entonces él hiere lo más sagrado. Aguante, hermanos, aguante, porque aquí estamos aprendiendo. Así que fueron las acusaciones más graves imaginables en la sociedad judía. Híjole. Ahora déjame decirte algo. Esteban no busca defenderse. Esteban no está: no, déjenme aclararles, déjenme libres. No, él no busca defenderse. Tiene a quien lo defienda. Amén. Lo que busca Esteban es predicarles el evangelio. Amén. Y a través de su exposición va a refutar a sus acusadores. Todo lo que dijeron que él había blasfemado contra Dios, contra Moisés, contra el templo, contra las costumbres, simplemente ya compartió Alfredo. De Moisés va a aventarse una cátedra del versículo 17 al 43 respecto al templo, del 44 al 50. Ahí los va a refutar. Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando estos testigos te están hablando? Él habla contra el templo, él habla contra la ley de Moisés. Ahí está pasando un hecho sobrenatural. Cuando ellos están diciendo eso, algo está pasando ahí. Versículo 15. En ese momento, cuando lo están acusando, todos los del Concilio Supremo, estamos versículo 15, fijaron la mirada en Esteban, porque su cara empezó a brillar como la de un ángel. Él esto, lo otro, él esto, y el resplandor. ¿Cómo la ve?
¿Pueden imaginar la escena? Ellos lo están acosando, ellos nomás se están volteando todo el mundo a ver a Esteban. Ahí está parado. Y el brillo. ¿Quiénes recuerdan con esta escena algún evento o una escena anterior en la Biblia? ¿Quién? Moisés. ¿De quién decía que blasfemaba? Moisés subió al monte Sinaí a la presencia de Dios, y cómo bajó con su rostro resplandeciente, de tal manera que todos los del pueblo de Dios les dio miedo. Y él les dijo: acérquense, y les da instrucciones, y se tuvo que poner un velo y se lo quitaba cuando entraba en la presencia de Dios, y resplandecía el rostro de Moisés. ¿Cómo la ve? ¿Qué otra escena recuerdas? Hermanos, la más grande de todas. La transfiguración de Cristo. ¿Se acuerda? Que se lleva a Santiago y a Juan, a Pedro, y se transfigura así como ya el Cristo glorificado, que resplandecía así de una forma tan impresionante. Dice que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Dice que en ese momento todos los miembros del concilio fijaron la mirada en Esteban porque le brillaba como la cara de un ángel. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué significa esto? Uno, bien fuerte. La presencia de la gloria de Dios en el blasfemo. ¿Cómo la ve? Sencillamente y asombrosa la presencia de Dios en la vida de Esteban. La gloria de Dios hizo que le iluminara su rostro. Yo te aseguro que en tu vida no va a faltar, o ya has tenido la experiencia de que alguien diga: uy, no sé, veo un brillo en tu rostro. Si quiere decir algo, la boda de Angélica fue una boda hermosa, hermosísima. Angie, estás aquí, y yo los casé de nuevo. Fue hermosa, hermosísima. Y yo sé que ahí salgo en unas fotos que se ve como una aureola, ¿verdad? Ay, no, a mí hasta me dio vergüenza, ¿verdad? Que hasta publicaron: no, que mira, que el pastor, la aurora, así, el aura. Claro que nada que ver, ¿verdad? En otras fotos estaba lo mismo y no conmigo, ¿verdad? Bueno, pero no, yo hasta quise eliminar esa publicación. Hermosa la boda. Angie, nada que ver, tú brillabas y resplandecías con Ramón. No, es que Angie era una muñequita de cristal, de verdad, ¿verdad, Angie? Bueno, a ver tú, Mimi, ¿sí o no? Hermosa, hermosa, hermosa. Quienes fueron a la boda saben. Bueno, entonces, pero algunas veces te van a tocar decirte: oye, ¿cómo se nota tu rostro? Ok, entonces el Espíritu además iluminó el conocimiento de Esteban, listo para dar su discurso. Entonces ya vamos a terminar. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Hijo, qué miedo, ¿verdad? Estando cuando estás lleno de Dios, ¿cuál miedo? Bueno, déjeme decirle, Esteban está lleno del Espíritu Santo y va a empezar su discurso de una manera reverente y humilde, pero con la autoridad y el respaldo de Dios. Ahora escúchame bien, porque estuve ahí cuando estaba estudiando y meditando. Hasta puse aquí: quiero decirte. Yo apunto hasta el GGG, lo pongo. De veras, te lo voy a enseñar después. Cuando les paso los estudios a alguien, es lo que edito, ya le borro eso. ¿Ok?
quiero decirte que Esteban les va a llevar en un recorrido cronológico de 2000 años. Cuando estaba yo ahí estudiando y viendo, donde va a resaltar algunas etapas de los personajes más venerados, emblemáticos, icónicos de los judíos, para demostrarles a todos ellos que Dios dirige el curso de la salvación y para decirles lo rebelde que han sido a través de la historia. ¿Cómo ven? Por eso Él no busca defenderse. Él no va a responder, no, miren, nada. ¿Cómo la ve? Impresionante, ¿verdad? Imagínate, esto no lo cuantifico. De Adán a Abraham 2000 años, eso no lo tomo en cuenta. Pero de Abraham a David son 1000. Porque ahí se va a aventar su discurso. Y luego va a tocar a Salomón. Pero de David a Cristo son 1000 años. Y ahí se los va a agarrar. ¿Cómo la ve? Así que 2000 años va a empezar. 2000 años de historia. Pero es que no les quiere dar una cátedra de historia, pero se va a valer de eso en un discurso de alrededor de 1 hora. ¿Cómo la ve? Qué impresionante, ¿verdad? Entonces Esteban les dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Qué hombre tan humilde, qué hombre tan reverente, qué hombre tan educado. Él les está diciendo: yo reconozco su autoridad, su liderazgo en la nación. Hermanos, soy un judío. Imagínate, padres les está diciendo. Impresionante, ¿verdad? Así que se está dirigiendo al sumo Caifás y al resto del Sanedrín. Y aquí va a empezar su predicación del Evangelio, porque su intención es mostrar que Cristo y la fe cristiana que predicaban era el cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento. Ahí los va a llevar a Cristo. Entonces, ¿te acuerdas cuando Pedro instruye a los creyentes en su primera carta, cuando les dice que presenten defensa del Evangelio y que den una respuesta con una actitud humilde? ¿Sí recuerdan? La defensa del Evangelio es lo que se conoce como la apología o la ciencia de la defensa de la fe. Y termino, versículo 2, ahí me voy a quedar. Ya a Freddy le va a tocar todo el discurso de Esteban. Sí, ¿verdad, Freddy? Te toca. Ajá, muy bien. Y yo sé que así como se aventó todas las 10 plagas, ¿te acuerdas? Yo dije, ay, pobre Freddy, se los hubiera dado en 2 domingos, ¿verdad? 5 y 5. Por eso tuvo que leer bastante, porque era definitivo. Entonces, versículo 2, parte final, dice: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios. Ya nomás me detengo ahí. Dijeron que blasfemó contra Dios, ¿verdad? Nuestro glorioso Dios. Y cuando Esteban se refiere así, se está refiriendo de la manera más reverente a Dios, describiendo de la forma más rica, porque cuando tú hablas de la gloria de Dios, estás hablando que lo componen todos sus atributos. Él no dijo nuestro santo Dios, nuestro poderoso Dios. Él no dijo nuestro glorioso Dios. ¿Te das cuenta cómo va a iniciar Esteban? Así se le pareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Y ahí va a empezar con Abraham, y luego va a pasar con los patriarcas, y luego va a llegar con Josué, y ahí se le va a ir llevando. ¿Ok? Entonces es una manera de esta reverencia a Dios, y así refuta a todos sus acusadores. Lamentablemente nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos. ¿Aprendieron en esta noche? Esteban.
Así que siguiente viernes ahí viene esta segunda parte y entonces va a aparecer Saulo de Tarso. Ajá. Sin dejar de tocar a Pedro todavía, ¿eh? Un aplauso a nuestro Padre Celestial. Señor santo y bendito, te damos gracias por tu palabra. Señor, podemos ver en ella cómo el poder de tu Santo Espíritu obra a través de tus hijos que te aman, que se consagran a ti. Ayúdanos a encontrar inspiración en la vida de este joven creyente. Ver todas estas cualidades, estas dotes, estos dones que tú le impartiste, Padre, de un hombre con un gran testimonio en la iglesia. Levanta hombres y mujeres en esta congregación, Señor, con un testimonio intachable, con una vida consagrada, una vida de servicio humilde, incondicional, amantes de ti, de tu palabra, de poner en alto tu nombre, de hermosear la belleza del evangelio como la fragancia dulce, preciosa, Señor, de ir al mundo, de testificar en nuestros medios de influencia, pero tener comunión en lo privado contigo, Padre Celestial, y ser hombres y mujeres, Señor, que no busquen protagonismo, pero que tú los conozcas, Señor, y quiénes son, y que la iglesia pueda avalar por su vida. Levanto a toda esta congregación para que obres en nuestros corazones y nos ayudes a consagrarnos más a ti como lo hizo Esteban. Señor, gracias por ese hombre que en realidad tú pusiste una corona en el significado de su nombre. Te doy gracias y te alabo y te bendigo porque me concedes el honor de predicar tu palabra y de esta serie tan hermosa, Señor, para que sigas trayendo un avivamiento a esta congregación. Te lo pido, Señor, como tu siervo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.